varias cosillas. Voy a retomar desde la energía de flujo. Entonces, donde el punto es la energía por unidad de masa. Sí, esta relación es útil cuando tenemos un flujo estacionario de pues algún tipo de fluido. ¿Sí? Entonces, para nuestro caso, tenemos que esa la escribimos ayer, le pusimos E mecánica, es decir, la energía mecánica por unidad de masa se escribió como P sobre Rho. Esa es la energía cinética y la energía potencial gravitacional. ¿Sí? Esta era la energía de flujo, energía cinética y energía potencial gravitacional. ¿Sí? En el caso de un flujo, E, a partir de esta ecuación y la de arriba, ME, pues lo único que había que hacer era multiplicar la E por la tasa de flujo. Si Rho es constante, es decir, si el fluido es incompresible, entonces una variación esa expresión de arriba la voy a poner como delta E punto, la variación de la energía mecánica va a ser igual, por un lado, a M punto, delta E mecánica,
Sí, esa es esta relación. M punto, acordamos que era constante. ¿Sí? La tasa de transferencia de masa era constante. Eso para evitar regiones con donde pudiera haber variaciones en la densidad de energía. Como delta E es la expresión de arriba, pues la podemos escribir como delta P sobre ρ más 1/2 en delta V cuadrada más G delta Z. ¿Sí? Para ya no hacer el paso intermedio, simplemente se hace la variación finita de esto. Lo podemos escribir como la variación de la energía de flujo, variación de la energía cinética y variación de la energía potencial. ¿Sí? Entonces, lo que se puede ver aquí es que si no hay variación de presión, lo que quiere decir bueno, en este caso el flujo de energía, ¿sí? Porque está perdón, porque está por unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, hasta ahí pues tenemos un principio de conservación en el que, bueno, si no hay variación de presión, ni de velocidad, ni de altura en el fluido, la energía mecánica no tiene por qué cambiar. Más adelante vamos a hacer problemas. Uno de los conceptos fundamentales en termodinámica, aparte de lo que es la temperatura, pues es el concepto de calor. Vamos a definirlo. Sí, bueno, siempre hay mucha controversia o hay malentendidos acerca del concepto de calor, porque, bueno, uno lo asocia pues a la temperatura. Sí, sí tiene que ver
pero decimos, tenemos calor como si el calor fuera una cantidad que se pudiera almacenar. Y ese es pues un malentendido que se remonta a los orígenes mismos del concepto. Vamos a dar una definición termodinámica. Para que nos sea útil más adelante. El calor es una forma de energía que solamente está definida cuando se transfiere de un sistema a otro o de un sistema con sus alrededores. Solo debido a que hay una diferencia de temperatura entre ambos sistemas. Con esta definición, pues queda claro de que no podemos almacenar calor. Que no es que realmente no es una función. No es una función de estado. ¿Sí? Más adelante vamos a ver qué es eso. Entonces, hay muchas formas de transferir energía. El calor se refiere solo a la diferencia de temperatura. ¿Sí? El calor aparece cuando dos sistemas están en contacto térmico y hay una diferencia de temperatura. Entonces lo vamos a hacer un par de esquemas. Bueno, cada vez sale peor. Vamos a poner que es este 1. Este tiene una temperatura T1 y se tiene una temperatura T2. Voy a poner aquí que T1 es mayor que T2. Como T1 es mayor que T2 y están en contacto térmico, voy a ponerle así como el Amazon. Hay el calor ¿sí? Este sería el sistema 1, este sería el sistema 2. ¿Sí? ¿Cuánto calor se va a transferir? Pues el necesario para que después de un tiempo los dos sistemas tengan la misma temperatura. ¿Sí? Obviamente mientras no quite el contacto térmico. ¿Sí? Entonces lo podemos poner aquí como una nota.
Eh, con esta afirmación podemos notar que la tasa de transferencia de calor no es constante. Como esa transferencia de energía depende de la diferencia de temperaturas, conforme se transfieran calor, la diferencia de temperaturas va a ir disminuyendo. Y por lo tanto, la transferencia de calor también va a cambiar. Bueno, la tasa de transferencia. Cuando ya la diferencia de temperatura es despreciable, el proceso se detiene y alcanzan el equilibrio térmico. ¿Sí? Eso es lo que está, digamos, ahí entre líneas de la frase que acabo de escribir. Entonces, en adelante, ¿sí? Para no estar diciendo continuamente, se transfirió calor. Mejor decimos simplemente calor. ¿Sí? Ya quedaría entendido de que al decir calor, obviamente estamos hablando de una transferencia. ¿Sí? Muy bien. Por otro lado, vamos a ponerle así. Maestro, Sí. en la parte de transferencia de calor, ¿si es de calor o de temperaturas? ¿En dónde? Calor significará transferencia de calor. Sí, Sí es de calor. sí. O sea, la temperatura tampoco no es una cuestión que se intercambie. Lo que se intercambia es energía. Ah, ok. En este caso, la energía es energía calorífica. Ah, ok, vale. Eh, hay infinidad de procesos que pueden realizarse en los sistemas termodinámicos. Uno en específico en el que no se lleve a cabo transferencia de calor puede ser llamado proceso adiabático. Sí, hay muchos sistemas útiles en donde aparece. Sí, por ejemplo, en la mañana, cuando hace
frío. También el concepto de frío es ahí ambiguo. Bueno, cuando hace frío, por no decir, cuando la temperatura del ambiente está muy por debajo de la temperatura corporal de los humanos, ¿sí? Ese es el frío. Pues nos ponemos una ropa adecuada, por ejemplo, una chamarra. Hay chamarras que tienen diferentes cubiertas, que tienen plumas, tienen plástico, tienen tela y no sé qué tanto. Esas chamarras no permiten la transferencia de calor del cuerpo a la atmósfera. Entonces está generando una barrera que se llama pared adiabática. Y el objetivo es que la energía térmica no escape de su cuerpo. ¿Sí? Caliente el aire que está entre la piel y la chamarra y da la sensación pues de que ya no hace frío cuando se pone la chamarra. ¿Sí? Si usted anda con la chamarra por todos lados, como usualmente ocurre, los procesos que están ocurriendo en su cuerpo, aunque no son de procesos de equilibrio realmente, pues pueden ser llamados sin problemas adiabáticos. Es un proceso adiabático. Está transformando la comida o el azúcar en energía, pero no lo puede transferir al exterior, a la atmósfera. Por lo tanto, es un sistema adiabático. El tipo de frontera que no permite la transferencia de calor se llama o se puede llamar pared adiabática. ¿Sí? Puede poner, por ejemplo, el adobe con el que están muchas casas en México. Es un excelente aislante térmico. ¿Sí? Forma paredes adiabáticas. Puede estar nevando afuera y pues adentro ni cuenta. ¿Sí? Puede poner cerámica, puede poner madera, plástico o alguna cosa de esas, de tal manera que si bien siempre hay una transferencia de calor, pues esta no sea considerable para que la diferencia de temperatura se mantenga. También es un tipo de pared muy importante. Si alguno de ustedes es friolento, a lo mejor tiene alguna camiseta o alguna pijama que es de una fibra así como cuadriculadita. Y las conocen como ropa térmica. El término también está mal usado porque cuando tienes contacto térmico hay transferencia de calor. Y lo que hace ese tipo de ropa es lo contrario, impedir el flujo de calor.
Por lo tanto, cuando vaya a la tienda, no pida pijamas térmicas, pida pijamas adiabáticas. Para que efectivamente cuando se la ponga, pues mantenga el aire alrededor de su cuerpo a la temperatura de su cuerpo y le dé la sensación de calor. ¿Sí? El detalle está en que como el cuerpo humano es una máquina térmica, si no permite cierto flujo de calor hacia la atmósfera, pues se va a sobrecalentar. ¿Sí? Es como meter un carro a una habitación y encenderlo, pues va a llegar el momento en que va a estar todo eso muy caliente. ¿Sí? Pues ocurre lo mismo con el cuerpo. ¿Sí? Pongo dimensiones en lugar de unidades, porque pues dimensiones es más general. ¿Sí? Y puede usar cualquier sistema de unidades que le dé la gana. Entonces, las dimensiones del calor van a ser dimensiones de energía. Y lo vamos a denotar por Q. Así como lo usé en el dibujito. Y el calor por unidad de masa si este es Q mayúscula, el otro es Q minúscula. Si esa es la regla que maneja, que se maneja en general. ¿Sí? Mm, sí, sabemos que hay transferencia. Cuando decimos calor, hay transferencia de calor. Pero una cosa distinta es la tasa de transferencia. ¿Sí? ¿Qué tan rápido se transfiere? Por eso, Q punto pues, sería la variación o la transferencia de energía por unidad de tiempo.
Si Q punto es grande, significa que hay entrada o salida grande de calor en una unidad de tiempo. No es lo mismo calentar 1 litro de agua abrazando la olla por un rato a ponerla, por ejemplo, en una estufa. En ambos casos hay una transferencia de calor hacia el agua. Sin embargo, la tasa de transferencia en la estufa es mucho mayor. Profe, ¿le puede subir un poquito? Es que me faltó del penúltimo enunciado. Ándale, ahí mero. Listo, ya quedó. Gracias. Ok. Excelente. Entonces, como si nosotros tenemos la tasa de transferencia de calor por unidad de tiempo, nosotros podemos calcular la cantidad de calor transferida. ¿Okay? También es algo que vamos a estar utilizando en algunos problemas. ¿Sí? Si hay una transferencia de calor por unidad de tiempo, es útil saber qué tanto calor se transfirió, por decir, en 20 minutos. ¿Sí? Cuando estuvo en contacto térmico con algún sistema que tiene alguna transferencia. ¿Sí? En el caso particular, si Q punto es constante, entonces Q es simplemente Q punto delta T. ¿Sí? Aquí también puede haber algún tipo de confusión matemática, porque desde el punto de vista matemático, bueno, esta es una variación. ¿Sí? Entonces, formalmente tendríamos que escribir eso. ¿Sí? Para que la ecuación esté balanceada y me dé la ecuación de arriba. Pero cuando la transferencia es una transferencia finita, ya sabemos que Q a secas es una variación. ¿Sí? ¿Vale? Ok, entonces aquí estamos hablando de transferencias de calor y hay básicamente 3 mecanismos para hacer esa transferencia.
Se realiza mediante 3 diferentes procesos. Voy a poner el más conocido por ustedes, pues es el de conducción. En este tipo de transferencia de calor, la transferencia se lleva a cabo por contacto. ¿Sí? Es cuando pone su tortilla en el comal. La tortilla y el comal están en contacto térmico. El comal está a una diferencia de temperatura grande respecto a la tortilla y se lleva a cabo una transferencia de calor del comal a la tortilla. ¿Sí? Para calentarla. Como la tortilla y el comal están en contacto, el proceso es por conducción. ¿Sí? Si se abrazan, por ejemplo, no sé, por ejemplo, de una estatua de bronce, como las que hay en el centro, pues se va a llevar a cabo una transferencia de calor, ¿sí? Del cachete a la estatua o de la estatua al cachete, dependiendo de la diferencia de temperaturas. ¿Sí? Esa es la conducción. Ese es el más común o el más intuitivo, pues en la vida cotidiana. Tenemos otro tipo de proceso de transferencia de calor que se llama por convección. Este tipo de transferencia de calor se lleva a cabo cuando hay intercambio de masa. ¿Sí? Por ejemplo, si van a nadar, el agua de las albercas está usualmente fría. Es decir, se encuentra a una temperatura considerablemente baja respecto a la temperatura de los humanos. Cuando mete el pie, hay una transferencia de calor de su cuerpo hacia el agua, generando la sensación de frío. ¿Sí? El agua como tal, está en contacto ahí con el pie. Sin embargo, el proceso de transferencia de calor es diferente al de conducción. Suponga que tiene aquí el pie. Lo voy a dibujar como de pollo. ¿Sí? Este es el pie que está dentro del agua. El pie hace un calentamiento del agua circundante, por ejemplo, de este punto, le eleva la temperatura. Como este punto está a una temperatura distinta al otro,
Y este punto A se puede mover, esa pequeña masa de agua se puede mover se mueve al punto B para tratar de igualar temperaturas. ¿Sí? Entonces, este punto A se mueve en este caso hacia la derecha, pero no puede dejar un hueco ahí, no puede dejar una burbuja. Un punto C que anda por ahí a una temperatura menor va y ocupa el lugar. ¿Sí? Entonces, el punto A ya estaba a la temperatura corporal, ya estaba en equilibrio térmico con el cuerpo, pero el gradiente de temperatura hace que se mueva y su lugar es ocupado por una masa de agua que está a una temperatura menor. Por lo tanto, no está en equilibrio térmico. El cuerpo tiende a igualar la temperatura de ese nuevo punto C, de esa masa de agua que ocupó este lugar. Y lo que sucede, pues es que se genera convección de agua. ¿Sí? En el caso de arriba, las moléculas solamente transfieren vibración de un material al otro. En las moléculas se pueden mover y generan esa circulación. ¿Sí? Por eso, cuando nos metemos al agua, rápidamente nos enfriamos. ¿Sí? No se diga si mueve la patita de un lado a otro, porque aparte de estos procesos generados solo por las diferencias de temperatura, le está metiendo una agitación mecánica. ¿Sí? Cuando tiene su tacita de café, ocurre un proceso similar. Ay, qué bonita. Puede ver que sale vapor y que hace movimientos así. Que hace pequeños remolinos. Es porque la masa de aire que estaba pegada al agua caliente le arranca un poquito de energía, le quita calor. Pero como la capa justo de arriba está a una temperatura menor, se intercambian. ¿Sí? Y genera un proceso de cadena. ¿Sí? Cuando la masa original, si pudiéramos ver, por ejemplo, con alguna sustancia de color o con una cámara térmica, pues vería que la masa de aire sube y se enfría. Por eso eventualmente la taza de café se enfría. Bueno, si es que la atmósfera está a una temperatura menor. ¿Sí? Cuando agita su café o cuando le sopla, remueve toda esta masa de aire sobrecalentada y le pone aire frío, nuevo. Bueno, aire frío que se encuentra a una temperatura menor respecto de de la superficie y del agua. Como tiene una diferencia de temperatura mayor, le quita más calor o le quita más energía al agua y si le sigue soplando, pues rápidamente lo enfría. ¿Sí? Esa es una convección que se llama forzada. Esta de aquí, si es así muy bien definida, se llama convección natural. ¿Sí? Es muy suave.
Pero si la diferencia de temperaturas es muy alta o si realmente usted mueve mecánicamente el aire o el agua, se llama convección forzada, pero es el mismo tipo de proceso. La última es la transferencia de calor por radiación. En este caso, en este tipo de transferencia, no hay contacto térmico, tampoco hay materia como tal que se esté moviendo. Lo que sí hay es luz. ¿Sí? Ondas electromagnéticas. Sí, como las ondas, como los fotones no tienen masa, pues no se consideran como un proceso de convección. ¿Sí? Entonces, en este tipo de transferencia de calor, suponga que tenemos aquí una placa. Bueno, ahí derechita. Un metal que está, no sé, a 180 grados centígrados. Bueno, Celsius, ya ve que la costumbre se mantiene, ¿sí? Celsius o centígrados, como quiera. Y aquí en medio hay vacío. Y acá tenemos otra placa que puede estar, no sé, a 30 grados. Las dos placas no están en contacto térmico, sino están pegadas una con la otra, entonces no puede haber transferencia por conducción. Como aquí en medio no hay aire o alguna sustancia que transfiera de manera mecánica calor de este metal a el otro, lo único que queda para que estas dos igualen eventualmente su temperatura es que emita radiación. ¿Sí? Emite un fotón. Bueno, la notación profesional es así como una ondulación. Ese fotón lleva determinada energía, dependiendo ahí de la temperatura, colisiona con el metal y puede ser absorbido o puede ser reflejado. En cualquier caso, le transmite cierta cantidad de energía a este metal. ¿Sí? Entonces, como no se envía un solo fotón, sino cantidades exorbitantes, este proceso llevará al calentamiento gradual de la segunda placa y el enfriamiento de la primera. El proceso no es tan simple porque si esta placa es capaz de enviar un fotón, esta de acá también puede enviar otro. ¿Sí? Si una placa se puede enterar a qué temperatura está la otra, pues no hay diferencia de quién es quién. ¿Sí? Siempre se van a estar comunicando. ¿Sale? Entonces, el proceso se considera que culmina cuando ambas placas ya tienen la misma temperatura. Este proceso de transferencia de calor por radiación es el más lento de todos.
Lo podemos ver, por ejemplo, el Sol se encuentra a 5.000 grados sobre su superficie y pues usted se puede acostar en la playa 1 hora y pues ni soñando va a alcanzar esa temperatura. ¿Sí? Este es un proceso muy lento, pero siempre presente. Entonces, lo que sucede aquí, hay por ahí un ejercicio en el Semansky donde lo ilustra. Pues tiene que haber mucha comunicación. Los fotones van y vienen entre estas dos placas para comunicar qué temperatura tienen. ¿Sí? Si espera el tiempo suficiente, alcanzan el equilibrio térmico. ¿Sí? Pero es un proceso muy, muy, muy lento. Ahorita que mencioné el Sol, pues me acordé de uno de los problemas en cosmología, de que se observa que si usted tiene por ejemplo, si este es el mundo y usted tiene un telescopio apuntando para acá y justo del otro lado hay otro telescopio apuntando para allá, por un mecanismo que vamos a ver después, que es la ley de Stefan Boltzmann, usted puede estimar la temperatura de un punto muy, muy lejano acá, ¿sí? Solamente por la luz que emite. ¿Sí? Y usted puede decir, pues tiene una temperatura de tanto. Pero resulta de que en este otro telescopio, otro punto igualmente alejado tiene la misma temperatura. Entonces, si el único proceso viable para transferir calor es a través de la radiación, no es posible que estos dos objetos que están tan alejados entre sí tengan la misma temperatura. Simplemente no hay tiempo. No hay tiempo suficiente para que esos objetos tan alejadísimos tengan la misma temperatura. Entonces, la radiación no fue el mecanismo. ¿Sí? Como no hay materia prácticamente entre ellos, pues la convección tampoco es un proceso viable. ¿Qué es lo único que queda? Pues conducción. ¿Sí? Significa que en determinado punto en la historia, esos dos objetos estuvieron en contacto térmico para que igualaran sus temperaturas. ¿Cómo sería la justificación de eso? Es que la única manera, o sea, el único mecanismo que hay para que esos dos objetos tan alejados tengan la misma temperatura es que en alguna ocasión en el pasado hayan estado en contacto térmico. Sí, o sea, es como por descarte, ¿no? De alguna manera. Entonces, si estaban tan alejados, debieron estar muy juntos. Y ese detalle es el que dio origen pues a las teorías del Big Bang. Se fija, es una cuestión puramente termodinámica. Está muy chida. O sea, se me hace muy, muy cool la ley. Aquí la pregunta que la mayoría de gente evita es, ¿a escalas cosmológicas sigue valiendo la termodinámica? Porque si no vale, entonces esa
esa premisa no es válida. ¿Sí? La termodinámica tiene un origen mundano aquí en la Tierra. Los humanos la desarrollaron con experimentos que se pueden hacer en un laboratorio. ¿Sí? Hay laboratorios que son del tamaño de una cochera. Esos resultados son válidos a escalas de distancia tan gigantescas. Si la respuesta es sí, entonces necesita un Big Bang. Si la respuesta es no, entonces el Big Bang no necesariamente es cierto. Por eso es teoría. Exactamente. Sí, los resultados termodinámicos se utilizan a veces indiscriminadamente a cualquier escala. Por ejemplo, vamos a ver que la segunda ley tiene que ver ahí con la entropía, la cual predice una muerte térmica del universo. Cuando ya no haya diferencias de temperatura en ninguna parte del universo, todos los procesos se detienen porque se alcanza el equilibrio térmico. Eso es válido aquí en la Tierra, en el laboratorio. Es válido a nivel cosmológico. Esas cosas pues son cuestiones hasta cierto punto filosóficas, porque predomina la teoría que tiene más apoyo experimental. ¿Sí? Entonces, mientras usted no consiga apoyo experimental de cómo invalidar la termodinámica a nivel cosmológico, es decir, no desarrolle una termodinámica cosmológica, pues siempre va a haber maneras de esquivar ese tipo de preguntas incómodas. ¿Sí? Y es totalmente válido una postura, igualmente la otra, tanto la ofensiva como la defensiva. ¿Sí? Por ejemplo, acabo de decir la temperatura en la superficie del Sol. La temperatura es un concepto que está definido solo para sistemas en equilibrio, pero lo extrapolé a algo que definitivamente no está en equilibrio, que es el Sol. Entonces, ¿tiene significado? ¿Cómo pudimos averiguar la temperatura del Sol? ¿Sí? Entonces, bueno, hay muchas cosas, se van a ir aclarando o bien oscureciendo conforme vayamos avanzando. ¿Sí? Es válido, totalmente válido tener dudas. Lo mejor es siempre cuestionar. ¿Sí? ¿Cuál fue la hipótesis? ¿En qué se fundamenta esa hipótesis? ¿Y cuáles son sus alcances? Si hacen ese ejercicio en cualquier aspecto de su vida, pues van a tener una visión diferente. Van a poder predecir cosas que a la mayoría de la gente se le van a escapar. Entonces, este proceso lo vamos a analizar más adelante en un sistema que se llama de cuerpo negro, ¿sí? Que es el que permite definir la temperatura de algo como función de del color o de la frecuencia de luz que emite. Ok, entonces ahí se queda el Big Bang para después.
Otra forma de transferir energía es por medio del trabajo. Es como cuando se frotan las manos, cambian energía mecánica por energía térmica. Eh, para los que juegan básquet, los que juegan básquetbol y el día está así frío, de manera hasta cierto punto instintiva, golpean el balón contra el piso fuerte para que bote de una manera correcta. Lo que están haciendo es transferir energía mecánica a energía térmica a las moléculas del gas que están dentro del balón para que se caliente y se expanda y bote como debe o como debería. Si les gusta el alpinismo o el senderismo o el scoutismo, no sé cómo se le llame, a los que andan los scouts, pues, el scoutismo. Senderismo, profe. Ok, el senderismo. Y quieren hacer una fogata, supongo que es un ejercicio básico, pues el frotar ahí 2 pedacitos de madera para que, debido a la fricción, eleve la temperatura y genere una brasa. No se crea, eso sí son scouts. Sí, es que es diferente, ¿no? O sea, una cosa es que caminen y otra cosa es que hagan ahí campamentos y no sé qué. Bueno, no sé, nunca los he observado de cerca. Es que yo sé, por eso le digo. Sí, Pero solo la los que palabra ven correcta, la palabra correcta es escultismo, que es el movimiento. Y el senderismo ya es como el deporte de ir por caminos y así. Ok, o sea, sí le tiene de manera instintiva el Sí, scoutismo. Excelente. pues es scouting, o escultismo, como Ok, quiera. perfecto. Entonces, bueno, ahí tienen que frotar 2 trozos de madera o madera con carbón o algo así para que cierta cantidad de energía mecánica se transforme en energía calorífica que enciende una pequeña flama. Lo que realmente tiene interés práctico es lo contrario. Transformar calor o energía calorífica en trabajo. Tiene sus detalles. Lo vamos a revisar con más detalles, lo que tiene más aplicación. Sí, es lo que se pretende siempre, o en la mayoría de los casos. Entonces, si la energía perdón, aquí agréguele que gracias a las TICs que voy a extrañar. Si la energía que cruza la frontera de un sistema cerrado no es calor,
debe ser entonces trabajo. Acuérdense que en un sistema cerrado no hay transferencia de masa. Pero si aún así hay una transferencia de energía que no es achacable al calor, entonces debe haber un trabajo. Por ejemplo, si quiere calentar plastilina, lo que tiene que hacer es pues deformarla. ¿Sí? La pura deformación va a generar un calentamiento. Es, a lo mejor también lo han observado, cuando quieren cortar un alambre grueso, pues lo doblan. Tienen que doblarlo de izquierda a derecha, dependiendo de la rigidez del alambre, pues se va a calentar en el punto donde se está deformando. Entonces, en ese caso, no hay transferencia de masa y el sistema está ganando energía. Como no se calentó con un soplete, pero de todos modos aumentó su energía, entonces el trabajo fue el que le dio esa energía. ¿Sí? El trabajo realizado al deformar el material. Entonces, tanto el trabajo como el calor lo voy a poner entre comillas, ¿sí? No quiero decir que sean cantidades vectoriales, sino simplemente que siempre hay una dirección, de flujo. ¿Sí? Podemos definir que, por ejemplo, el calor fluye del cuerpo frío al cuerpo caliente. ¿Sí? Y no pasa nada. ¿Sí? No, conceptualmente no hay error. Podemos definirlo al contrario. ¿Sí? Como las dos definiciones son viables, son válidas, podemos entrar en una ambigüedad. Entonces se acostumbra a definir una dirección. ¿De dónde fluye el calor en un par de sistemas que están en contacto? Por eso se les llama direccionales. Lo que se acostumbra es considerar que, le pongo aquí, convenio de signo. La transferencia de calor hacia un sistema y el trabajo hecho son positivos.
Sí, esta es la convención de este libro. O sea, eh, en otro tipo de materiales puede cambiar. Más chico. Sí. En otros sistemas puede cambiar. ¿Sí? Lo que significa es que si el calor entra en el sistema, la energía interna aumenta, entonces hay una ganancia. ¿Sí? Si el trabajo si el sistema realiza trabajo hacia afuera, en esta convención del Sengel, pues hay una ganancia. ¿Sí? En los libros más de física, aquí sería hacia. ¿Sí? Para que si usted le cede calor al sistema, el sistema gana energía, entonces el calor es positivo. ¿Sí? Si usted realiza trabajo sobre el sistema gana energía, es positivo. ¿Sí? Al contrario, si el sistema cede calor, entonces hay una pérdida, hay un signo menos. ¿Sí? En los libros de física, si el sistema realiza trabajo, baja su energía, por lo tanto hay una pérdida. ¿Sí? Entonces, como estoy llevando el Sengel como el libro base, lo voy a dejar como lo indica. ¿Sí? Pero voy a estar recalcando esa diferencia. ¿Sí? Fíjese que es una convención, es un convenio. Lo importante es que una vez que lo tome, que tome esa decisión, ya no la cambie. Sea consistente con sus cálculos y no pasa nada. ¿Sí? Entonces, bueno, es una convención. Si sucede lo contrario, es decir, si el sistema expulsa calor y le realizan trabajo, el signo sería negativo. ¿Sí? ¿Sí? Voy a tratar de estar atentos. Si ustedes notan que hay una inconsistencia de que a veces pongo más o menos, necesito que me lo diga, porque estoy acostumbrado a la otra convención. ¿Sí? Entonces, de manera natural, escribo ciertas cosas de lo que me acuerdo. ¿Sale? Si no escribo el signo correcto, el cálculo va a estar equivocado o si lo estoy cambiando. ¿Sale? Entonces, bueno, trataré de poner atención en eso para que no todo sea consistente. ¿Vale? Muy bien, entonces yo creo que aquí le dejo. Continuamos el jueves. Falta lo que corresponde
a los tipos de trabajo antes de llegar a la primera ley. ¿Sale? ¿Sí? ¿Me puede echar la mano con un problema de matemáticas? Es un sistema de ecuaciones. Fíjese que ahorita tengo el problema que tengo clases corriditas desde ahorita a las 8:30 hasta las 4 de la tarde, corridito. Oh. Sí, hoy es mi martes de tortura. Bueno, de tortura respecto a la garganta, porque se me pasa muy rápido. Pero si no, hoy no, ahorita, al menos ahorita en la mañana no tengo tiempo. Si quieren en la tarde. Está bien, gracias. Muchas gracias, profe. Entonces, buen día. Dejen su comentario para pasar lista y nos vemos al rato. Sí, nos vemos en 1 hora y media. Okay. Gracias, profe. Hasta luego.